Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo realizar el ajuste de las ecuaciones químicas y cómo obtener las proporciones entre reactivos y productos en moles y en gramos. Aquí vemos una ecuación química que ya está ajustada. Es muy fácil entender la proporción entre reactivos y productos a nivel molecular. Aquí tenemos una molécula de oxígeno y aquí tenemos su representación, 2 átomos de oxígeno. Aquí tenemos 2 moléculas de hidrógeno y aquí su representación. Vemos que hay 4 átomos de hidrógeno. Después de la reacción vemos que se han producido 2 moléculas de agua. Aquí está el esquema de esas moléculas de agua y su representación. Vemos que también en los productos hay 2 átomos de oxígeno y los 4 átomos de hidrógeno. Tal y como dice la ley de Lavoisier, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En las reacciones químicas no se pierde ni se gana masa. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Y a nivel molecular significa que el mismo número de átomos de un elemento se encuentra en los reactivos y el mismo número de átomos de ese elemento se encuentra en los productos. Y esto es válido para todos los elementos que participan en la reacción. Aquí tenemos de nuevo la ecuación química ajustada. Si a esta ecuación química la multiplicamos por un número, los coeficientes de la ecuación química quedarán todos multiplicados por ese número. Delante del oxígeno había un 1. N por 1 es N. Delante del hidrógeno hay un 2. N por 2, 2N. Delante de la molécula de agua el coeficiente es 2. N por 2, 2N. Las proporciones se mantienen. Si a esta ecuación química la multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, el resultado es el siguiente. Tendremos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno y 2 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Sabemos que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno es un mol de oxígeno. Eso mismo ocurre para el hidrógeno. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno son un mol de hidrógeno. Y lo mismo podemos decir para el caso del agua. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua son un mol de agua. Como vemos, delante de estos números aparecen los coeficientes que estaban en la ecuación química ajustada. Este 2 está aquí y este 2 está aquí. Por lo tanto, la proporción en moles se obtiene de la siguiente manera. Un mol de oxígeno va a reaccionar con 2 por 1, 2 moles de hidrógeno, para dar un mol por 2, 2 moles de agua. Así que en esta última línea aparecen escritas las proporciones entre reactivos y productos expresada en moles. Cuando tenemos una ecuación química ajustada, podemos obtener la proporción en gramos entre los reactivos y los productos. La explicación a continuación. Antes hemos dicho que esto era un mol de oxígeno. Ese mol de oxígeno sabemos que equivale a su masa molar, expresada en gramos. La masa molar de la molécula de oxígeno es 2 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Esto es un dato que nos da el problema. No tenemos que aprenderlo de memoria. Veamos qué pasa con el hidrógeno. Esto es un mol de hidrógeno.
y equivale a su masa molar expresada en gramos. La masa molar del hidrógeno es 2 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, que también es un dato. Y como en la ecuación química tenemos un 2, quiere decir que hay 2 moles de hidrógeno. Si un mol de hidrógeno son 2 gramos y hay 2 moles de hidrógeno, la proporción de hidrógeno será de 4 gramos. Y por último tenemos el caso del agua. Esto es un mol de agua. Sabemos que un mol de agua equivale a su masa molar expresada en gramos. La masa molar del agua la hemos calculado aquí. En esta ecuación química ajustada se obtienen 2 moles de agua. Si un mol de agua son 18 gramos y en la ecuación química se obtienen 2 moles de agua, los gramos de agua que se obtendrán serán 36. Así que en esta última línea tenemos la proporción en gramos entre los reactivos y los productos. Vamos a realizar un ejercicio para ver qué pasos hay que seguir para poder obtener la proporción en moles y en gramos entre los reactivos y los productos. Lo primero que hay que hacer es ajustar la ecuación química. Para hacer el ajuste nos fijamos en qué elementos aparecen en los reactivos y en los productos. Si algún elemento vemos que se encuentra repetido en el mismo lado de la ecuación, ese elemento lo dejaremos para el final. Eso es lo que ocurre precisamente en el caso del hidrógeno. El hidrógeno se encuentra en este compuesto y también se encuentra en este otro. Y los dos compuestos son reactivos. Así que el hidrógeno lo dejaremos para el final. El siguiente elemento que nos encontramos es el cloro. El cloro se encuentra solamente en este compuesto, en este lado de la ecuación. Y en el otro lado de la ecuación se encuentra solamente en este compuesto. Así que podemos ajustarlo directamente. En la parte izquierda de la ecuación química vemos que hay un átomo de cloro y que en la parte derecha de la ecuación química hay 3 átomos de cloro. Para que el número de átomos de cloro sea igual en la parte izquierda y en la parte derecha, lo que tenemos que hacer es multiplicar al compuesto en el que se encuentra el cloro por 3. El compuesto en el que se encuentra el cloro es el cloruro de hidrógeno. Así que delante del cloruro de hidrógeno tenemos que escribir un 3. El siguiente elemento que nos encontramos es el aluminio. En la parte izquierda de la ecuación química hay un átomo de aluminio y en la parte derecha de la ecuación química también hay un átomo de aluminio, así que el aluminio ya está ajustado. El siguiente elemento que nos encontramos es el oxígeno. En la parte izquierda de la ecuación química el número de átomos de oxígeno aparentemente es 1, pero tenemos que tener en cuenta que el oxígeno se encuentra dentro de un paréntesis y que el número que se encuentra fuera multiplica a todo lo que está dentro. Así que realmente no hay un átomo de oxígeno, sino que hay 3. 3 por 1. Así que en la parte izquierda de la ecuación química hay 3 átomos de oxígeno. En la parte derecha de la ecuación química el oxígeno se encuentra en este compuesto, en el agua. Y vemos que solamente hay un átomo de oxígeno. Si queremos que haya 3 átomos de oxígeno en la parte derecha de la ecuación química, tenemos que multiplicar por 3 al compuesto en el que aparece el oxígeno. Así que tenemos que multiplicar por 3 a las moléculas de agua. Para el final hemos dejado al hidrógeno. Vamos a efectuar el recuento de átomos de hidrógeno que hay en ambos lados de la ecuación química. Aquí tenemos 3 por 1, 3 átomos de hidrógeno. Pero tenemos más átomos de hidrógeno que se encuentran en este compuesto. Recordemos que este 3 multiplica
a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Así que el número de átomos de hidrógeno que se aportan en este compuesto no es 1, es 3 por 1. Así que el número de átomos que se encuentran en la parte izquierda de la ecuación 3 más 3 es 6. Si hacemos el recuento de átomos de hidrógeno que hay en la parte derecha de la ecuación química, vemos que el hidrógeno se encuentra en este compuesto. Y el número de átomos de hidrógeno es 3 por 2, 6. Así que el hidrógeno ya está ajustado. Ahora nos piden la proporción de reactivos y productos expresada en moles. Para obtener la proporción en moles de los reactivos y productos en la ecuación química ajustada, no hay más que añadir la palabra mol a los coeficientes que hemos obtenido al ajustar la ecuación química. Así que detrás del 3 ponemos la palabra mol, detrás de este 1, que no aparece, pero es un 1, ponemos la palabra mol. Lo mismo para este otro compuesto, aquí hay un 1, ponemos detrás la palabra mol, y para el caso del agua vemos un 3, pues escribimos detrás del 3 la palabra mol. Y obtenemos la proporción entre reactivos y productos en moles. 3 moles de cloruro de hidrógeno van a reaccionar con 1 mol de trihidróxido de aluminio para dar 1 mol de tricloruro de aluminio y 3 moles de agua. Para expresar la proporción entre reactivos y productos en gramos, nos tienen que dar obligatoriamente como datos las masas atómicas de los elementos que participan en la reacción química. El primer paso es ajustar la ecuación química. Eso lo hemos hecho en un apartado anterior. El siguiente paso es calcular las masas molares de todos los compuestos que intervienen en la reacción química. Aquí hemos calculado todas las masas molares de los reactivos y de los productos. Y como sabemos, se calcula sumando la masa atómica de todos los elementos que forman parte del compuesto, teniendo en cuenta el número de átomos que hay en ese compuesto. En el primer caso, la masa molar de este compuesto es la suma de la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del cloro. Para el caso del trihidróxido de aluminio, la masa molar de este compuesto se calcularía sumando la masa atómica del aluminio, que es 27, más 3 veces la masa atómica del oxígeno, porque hay un paréntesis, y fuera hay un 3 que multiplica todo lo de dentro. De ahí que haya que multiplicar la masa atómica del oxígeno por 3 y finalmente sumamos la masa atómica del hidrógeno multiplicada también por 3. La suma de todas las masas nos dan como resultado 78. Podemos ver cómo están calculadas las demás masas molares. Para obtener la proporción entre reactivos y productos en la ecuación química ajustada, tengo que tener en cuenta el número de moles de los compuestos que aparecen en la reacción química. Así, por ejemplo, para el caso del cloro de hidrógeno, en la ecuación química ajustada vemos que aparecen 3 moles de este compuesto. Si un mol equivale a 36,5 gramos, pero en la ecuación química aparece que hay 3 moles, el número de gramos de cloruro de hidrógeno será 3 por 36,5. En la ecuación química vemos que aparece 1 mol de trihidróxido de aluminio y 1 mol de trihidróxido de aluminio equivale a 78 gramos. Multiplicamos este número por 1, el resultado no varía.
Para el caso del tricloruro de aluminio, vemos que en la ecuación química aparece un mol de este compuesto. Un mol de este compuesto ya hemos calculado que equivale a una masa de 133,5. Y finalmente, para el caso del agua, vemos que en la ecuación química hay 3 moles de agua. Si un mol de agua son 18 gramos, 3 moles de agua serán 3 por 18 gramos. En esta última línea tenemos escrita la proporción entre en gramos reactivos y productos que intervienen en esta reacción química. Como resumen de este vídeo podemos decir que a partir de una ecuación química ajustada se puede obtener la proporción entre reactivos y productos en moles o en gramos. Si nos piden o necesitamos la proporción en gramos, necesitamos que nos den como datos las masas atómicas de los elementos que participan en la reacción química. Saber obtener las proporciones de reactivos y productos en las reacciones químicas es muy importante para poder realizar cálculos estequiométricos. Hasta el próximo vídeo. Agur.